Amigos y amigas, muy buenas noches. Esta es una entrega de un grupo de videos que vamos a hacer respecto a la estrategia de negocios internacionales. Y hay que tomar en consideración que nosotros hablamos de la estrategia de negocios internacionales con la intención, con la visión de que las empresas se internacionalicen. Vamos a colocarlo por acá, por favor. Estrategias en negocios internacionales. ¿Y qué es lo primero que hay que decir? Definir este término estrategia, ¿no? Recuerden que el término estrategia proviene del término estratego. Estratego era el hombre que dirigía las acciones de guerra en el campo de batalla. Y uno de los estrategos más antiguos fue Sun Tzu. Lo pongo por acá. Sun Tzu escribió un famoso libro que es hoy en día lectura obligada de cualquier maestría en negocios internacionales. Y el libro es El arte de la guerra, donde Sun Tzu lo que enseña es básicamente el despliegue y el desarrollo de una serie de estrategias que hoy en día las hacemos en el campo comercial. Por ejemplo, la estrategia del líder, del retador, la estrategia de los flancos, ¿no? Son estrategias que Sun Tzu diseñó 500 años antes de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la estrategia, nos referimos a este estratego, ¿no? El estratego es el que dirige las acciones en el campo de batalla. Y estas acciones de guerra, estas estrategias de guerra, se llevan ahora en el campo comercial. Junto con esto, la otra gran pregunta es, ¿a qué da respuesta la estrategia? Y la estrategia da respuesta al cómo. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre los seres humanos nos ponemos de acuerdo en el qué. ¿Qué hay que hacer? ¿Crecer más? ¿Qué hay que hacer? ¿Vender más? ¿Qué hay que hacer? ¿Lograr más objetivos? ¿Qué hay que hacer? Establecer otros mercados. ¿Saben lo que casi nunca nos ponemos de acuerdo? Casi nunca nos ponemos de acuerdo en el cómo. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Y ahí surgen los choques, ahí surgen las diferencias, ¿no? Y es importante que esta estrategia sea una estrategia unitaria de toda la empresa, ¿no? Entonces, este es el término estrategia. Sin embargo, un elemento que es importante, este despliegue de estrategias para los negocios internacionales, ¿no? Y uno de los primeros elementos que vamos a analizar dentro de este proceso de hacer estrategia en los negocios internacionales es el tema del entorno, ¿sí? El tema del entorno. Cuando yo me refiero al entorno, me refiero esencialmente a 3 o 4 tipos de entorno, ¿no? El entorno político, el entorno económico, el entorno social, el entorno de la tecnología, que sin lugar a dudas, todos ellos son importantes. Y comencemos a tratar uno de ellos, ¿no? En muchos países, también en el Perú, se dice que el entorno político y el entorno económico van por cuerdas separadas. Para nuestro caso, ojalá sea así. Pero lo cierto es que no siempre es así. Por el contrario, la política tiene que inmiscuirse mucho en el tema económico. Y viceversa, la economía también se inmiscuye en el tema político. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a estas condiciones políticas, nos referimos, por ejemplo, a condiciones de estabilidad. Nos referimos, por ejemplo, a condiciones de estabilidad en las reglas de decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, en la estabilidad de qué tan capaces somos de dar reglas claras para gobernar un país, ¿no? ¿Y por qué? Porque estas condiciones políticas suelen tener un reflejo en los resultados económicos de cualquier país. Y dentro de este entorno político, sin lugar a dudas, uno de los aspectos importantes que se debe tomar en consideración es, por ejemplo, qué tipo de gobierno se establece en un determinado país. En los países de Latinoamérica hemos pasado, yo diría que por olas, ¿no? Una ola de gobiernos democráticos después de 1999, una ola de gobiernos más pegados hacia el lado del socialismo, el comunismo, que tiene algún éxito, algún tema, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Pero gobiernos como el del señor Correa en Ecuador, el señor Hugo Chávez y ahora el señor el actual presidente de Bolivia, ¿no? Evo Morales en Bolivia, ¿de acuerdo? La señora Bachelet en Chile, el señor Ignacio Lula Silva en Brasil, ¿no?
me olvidé del señor Maduro en Venezuela, ¿de acuerdo? Son reflejo de que los países han decidido, o algunos han decidido a la buena y otros han decidido a la mala, cómo este factor político se convierte en gobierno y cómo estos gobiernos pueden o no ayudar al desarrollo económico. Una condición lamentable es, por ejemplo, la condición que pasa en la hermana República de Venezuela, ¿sí? Que yo creo que fue uno de los países más lindos y hermosos para vivir durante los años 80 y 90. A diferencia de muchos países de América, Venezuela pasaba por una era de prosperidad realmente, ¿no? Y por el contrario, tenía mucha migración de muchos países, muchas personas que llegaban a vivir a Venezuela. Eso lamentablemente ha desmejorado tremendamente estos regímenes comunistas, socialistas, que se mantienen, yo no quiero dar una opinión política, pero que se mantienen aparentemente bajo condiciones no democráticas, ¿de acuerdo? Han traído como consecuencia lo que ha sucedido en Venezuela. La gran pregunta, ¿y esto ha sido igual en Chile? ¿Esto ha sido igual en Brasil? ¿Esto ha sido igual en Ecuador? No, esto ha sido diferente para cada país. Cada país ha vivido su propia realidad. De hecho, yo reconozco mucho que la señora Bachelet tiene condiciones de política, que es una política de izquierda, pero que es una política que ha sabido manejar el entorno económico de su país, ¿no? Entonces, dentro del aspecto, lo pongo por acá, por favor, para borrarlo después, ¿no? Dentro del aspecto político, por favor, no podemos dejar de analizar algunas variables concretas, ¿no? Por ejemplo, el tipo de gobierno. Otro elemento político es la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo se toma decisiones? Otro aspecto importante es la relación que hay entre los poderes del Estado, ¿vale? Es decir, entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿no? el poder judicial, que es básicamente el respeto entre los diferentes poderes del Estado. ¿Por qué? Porque ese respeto nos lleva a un control democrático. Entonces, cuando el Ejecutivo tiene su lugar y su momento, y el Legislativo lo tiene, y el Judicial también, pues decimos, oye, acá hay un orden jurídico, ¿no? Cuando se rompe ese orden jurídico, usualmente las condiciones desmejoran mucho, ¿de acuerdo? Y otro elemento, por ejemplo, el tema de los partidos políticos, ¿no? Se dice que usualmente una sociedad que tiene partidos políticos muy serios, con una trayectoria muy larga de vida, con una existencia democrática al interior del propio partido, con una sana renovación de cuadros políticos, y son varios partidos políticos que están en esta sociedad, pues básicamente quien se mejora, quien se hace más fuerte es la democracia. Por el contrario, lo que nos dice la realidad es que a la existencia, por ejemplo, del unipartidismo, básicamente la consecuencia es que la democracia se desmejora. Un caso distinto es, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde el bipartidismo es la característica. Lo que sucede es que si hay otros partidos de izquierda, partidos socialistas, partidos verdes, ¿no? Pero el tema es que dos partidos monopolizan el ámbito político, tanto el republicano como el democrático, ¿no? Entonces, el demócrata, perdón. Entonces, esto de alguna manera señala una forma de estrategia política distinta. Pero son estos elementos que le dan orden a la política, ¿no? Y un elemento más es el tema electoral, ¿no? Es el tema electoral, que se dice que es el cuarto poder del Estado, ¿no? El poder electoral. Y cuando estas elecciones se realizan con determinadas secuencias, con determinada lógica y con determinado orden, pues también la democracia mejora mucho. Entonces, la persona que quiere invertir en un país, lo primero que observa es esto, ¿no? Oye, ¿cómo es el entorno político de este país? ¿Cómo este entorno mejora las condiciones democráticas? ¿Cómo este entorno tiene su expresión en el aspecto político, ¿no? En todo el aspecto de cómo se gobiernan los países, cómo se toman las decisiones, el respeto entre poderes del Estado, ¿de acuerdo? La participación política y la renovación política. Cuando un país es muy maduro en esto, créanme que los países suelen ir hacia la prosperidad, ¿no? Por eso es tan importante el aspecto político. Por el contrario, cuando un país desmejora estas condiciones, cuando hay una condición unipartidista, cuando las elecciones no son claras, cuando no son transparentes, cuando no hay un cambio ordenado y democrático,
pues las condiciones tienden a mejorar no solamente el aspecto político, sino la calidad de vida de las personas, el aspecto económico y otros aspectos más, ¿no? Entonces, este es el aspecto político. Sin embargo, un aspecto que no podemos dejar de mencionar es el tema económico, ¿sí? Igualmente, ¿no? El tema económico se refleja a través de una serie de variables, ¿no? Pero por favor, la economía tiene mucho que ver con lo que llamamos la infraestructura de producción nacional, ¿no? En esta gran expresión o en este gran indicador, el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno y el ingreso per cápita, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de las economías, estamos hablando de economías que han logrado mejorar tecnológicamente. Cuando hablamos de las economías, hablamos de economías que han logrado mejorar sus niveles de producción y han logrado, entre otras cosas, por ejemplo, internacionalizarse. Pero cuando una empresa quiere llegar a un país o cuando una empresa quiere salir de un país, un aspecto que comienza a analizar es cuál es el entorno económico del país de destino. Y aquí vamos a ver algunas variables. Aquí vamos a ver algunas variables del entorno económico, ¿no? Y que son sumamente relevantes para la toma de decisiones, por ejemplo, de las empresas que desean internacionalizarse, ¿no? De las empresas que desean internacionalizarse. Vamos a poner acá algunas de las variables más importantes del aspecto económico, ¿no? Vamos a poner acá una variable de los aspectos económicos. La primera de ellas es la infraestructura de producción. La infraestructura de producción. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos básicamente al nivel tecnológico que tiene el país, nos referimos básicamente a las condiciones de producción de este país, nos referimos básicamente al nivel de avance tecnológico de este país, ¿no? Nos referimos básicamente a que la economía está basada en esta infraestructura de producción, ¿no? Y hablamos de países, por ejemplo, como muchos de los países latinoamericanos, que son, ejemplo, primarios, exportadores y dependientes. Ojo, ojo, ojo. Primarios, exportadores y dependientes, que es una realidad económica, ¿de acuerdo? ¿Y por qué decimos que son primarios? Porque lo que más le venden al mundo son materias primas sin procesar, materias primas sin darle algún nivel de maduración, materias primas sin darle algún nivel de haber sido convertidas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de materias primas que no han sido refinadas, hablamos de un país con una economía primaria. Y es exportador porque sus mayores ingresos provienen de la exportación, porque tienen un mercado interno pequeño, que es otra característica que lo vamos a ver en el tema social, ¿no? Pero básicamente son primarios, exportadores y dependientes. Y generalmente dependientes de lo que nos compren los demás países, de lo que logremos hacer como venta en el exterior, ¿no? ¿Y por qué? Porque nuestros mercados internos, repito, nuevamente son pequeños. Alguien me podría decir, pero profesor, resulta que en una realidad como la actual todos los países dependen, ¿no? Sí, pero resulta que algunos dependen sobre todo para su existencia, ¿no? Sin esa venta al exterior, sin esa compra que nos hacen, por ejemplo, nuestros principales socios comerciales, difícilmente el Perú podría desarrollar. Entonces, por ejemplo, este aspecto, ¿no? Primario, exportador y dependiente, es una característica que marca generalmente a los países de Latinoamérica, ¿no? Otro elemento junto con el aspecto, este aspecto del PBI, ¿de acuerdo? El primer elemento es, ¿cuál es el nivel del PBI? ¿No? Para que ustedes se hagan una idea, durante los años 90 en el Perú, el PBI llegó a ser 50.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es ahora el PBI? 4 veces más, 216.000 millones de dólares, ¿no? El ingreso per cápita durante los años 90 era 1.200 dólares. Hoy en día, cifras nacionales dicen que son 6.000 dólares y cifras internacionales dicen que el Perú tiene un ingreso per cápita de 11.000 dólares, ¿no? Entonces, el PBI, el ingreso per cápita, ¿de acuerdo?, que son indicadores importantes, las reservas, las RIN, las reservas internacionales netas, el tema de exportación y el tema de importación, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que cuando un país tiene un mayor PBI, al mismo tiempo logra un mayor ingreso per cápita. Y recordemos por qué es importante que en el aspecto económico un país tenga un mayor nivel de PBI. Porque un punto porcentual del PBI saca a 500.000 de personas de la pobreza. Pero estas personas podrían regresar a la pobreza si las condiciones económicas se mejoran, ¿no? Y junto con eso, por ejemplo, los economistas dicen
que un país debería tener mínimamente 3 veces su deuda externa en reservas internacionales netas. Países como el Perú tienen 4 veces su deuda externa como reservas internacionales netas, ¿no? Y el tema de las exportaciones, el Perú en los últimos 20 años ha tenido una balanza comercial, en la mayoría de los casos, no en todos, algunos años hemos caído, pero en la mayoría de los casos una balanza comercial súper habilitaria. ¿Y qué significa esto? Que vendemos más de lo que compramos. No quiere decir que las importaciones sean malas, ¿eh? No. Lo que quiere decir es que estamos vendiendo mucho al mundo. Entonces, cuando hablamos de los aspectos económicos, nos referimos a esto, ¿no? ¿Cuál es el nivel de nuestra economía? ¿Dónde está nuestra economía, no? Y muchos nos califican como una economía, por ejemplo, emergente, como una economía carente de tecnología en muchos aspectos, pero que es una economía mediana, ¿no? Que está en la lucha por salir de los niveles inferiores. Entonces, claro que el aspecto económico es importante, ¿no? Y miren, un aspecto que tiene que ver tanto con el aspecto político económico es esto que llamamos el indicador riesgo país. Ojo, ojo, ojo. Sin lugar a dudas, uno de los indicadores más importantes de los países es el indicador riesgo país. ¿Y qué es el indicador riesgo país? El indicador riesgo país es esta probabilidad que un país deje de pagar su deuda externa, ¿sí? Que incurra en impagos en su deuda externa. ¿Y quién mide esto? Lo miden los bancos de riesgo, los bancos de inversión, como Fitch Rating, Standard & Poor's, ¿no? JP Morgan, ¿de acuerdo? Y estos son los bancos que miden esta condición, ¿no? Y por ejemplo, Fitch Rating, que para nosotros, para los peruanos, es muy importante, porque fue uno de los primeros bancos de inversión que nos dio nivel de inversión. Entonces, cuando hablamos de este aspecto económico, claro que es importante, ¿no? Y finalmente, hay que decir que la economía peruana en los últimos 20 años ha mantenido no solamente un nivel de producción bastante adecuado, sino que un nivel de producción que ha pasado por encima de los de 2 puntos, ¿no? Pero ojo con esto, ¿de acuerdo? Todos de una manera coincidimos en que, todos los especialistas coincidimos en que el país, Perú, puede crecer entre 5 y 6% anualmente. Y claro que se puede hacer, ¿no? Y que el Perú no debería conformarse con crecer, por ejemplo, como se ha crecido en los últimos años, 2.5 o menos. ¿Por qué? Porque si el Perú crece 2.5% anual, nos falta 70 años para alcanzar a Chile. ¿El Perú puede crecer entre 5 y 6% anual? Sí puede. Si mejora ¿qué? Sus exportaciones, si apertura nuevos mercados, si logra una estabilidad política y económica más adecuada, ¿no? Si logra prender nuevos motores de la economía, ¿no? Entre los motores más importantes de la economía está la minería, y es un rubro sumamente importante, del depende el 70% de las exportaciones tradicionales, ¿no? Otro rubro importante son las exportaciones no tradicionales, en el que el Perú ha tenido mucho éxito, con productos líderes como la palta Hass, la uva Red Globe, los espárragos y otros más, ¿no? Pero un motor que el Perú debería aprender, y debería aprender muy rápidamente, es el motor de la bioquímica. El Perú tiene una de las diversidades más importantes del mundo, ¿sí? Y este aspecto de la bioquímica podría ayudarnos a sintetizar muchas materias primas, ¿no? Que nos da la naturaleza y que son para una serie de usos. Por ejemplo, yo realicé un curso de desarrollo de productos, le pedí a los alumnos que desarrollaran productos, le hicimos como el método, la forma, los acompañamos en el proceso, y a mí me sorprendió tremendamente, ¿no? 2 grupos del salón presentaron una crema hecha en unas sustancias naturales, ¿no? De un conocimiento ancestral. Y la primera crema era para que la mujer no quedara embarazada, para que las damas no quedaran embarazadas. Yo me sorprendí, oye, ¿y cómo saben ustedes esto, no? Porque mi abuela utilizaba esto. Y miren, enviamos esta crema a el laboratorio de biología, y el laboratorio de biología dijo, sí, esta crema tiene todas estas condiciones. Y un grupo del salón desarrolló otra crema también en base a un conocimiento ancestral. ¿Y de qué trataba? Una crema que mejoraba el líbido de la mujer, que mejoraba las condiciones para tener una relación sexual más, ¿cómo podríamos decir? Una relación sexual más satisfactoria. Oye, 2 grupos de alumnos desarrollaron esto en base a conocimientos ancestrales. La pregunta es, oye, ¿y esto no se puede hacer en el Perú con otro conocimiento? Claro que sí.
Claro que sí, por favor, ¿no? Recordemos que tenemos un producto que supera en 4 o 5 veces la actual vitamina C, ¿no? El camu camu, ¿de acuerdo? Y hay una serie de productos como estos en el Perú, por ejemplo, la granada, ¿no? Se sabe que ahora la granada es uno de los frutos más importantes porque es un fruto anticancerígeno, antioxidante, y uno de los productos más antioxidantes que hay en el mundo. Imagínense, lo utilizamos en el Perú como comida de cerdos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de este aspecto económico, hay que hacer que una economía se base en varios motores. Y estos motores, finalmente, deben coincidir hacia un desarrollo distinto, ¿no? Finalmente, hay que establecer en el aspecto económico que esto está muy basado en estas divisiones políticas. Son dos elementos que interactúan, ¿no? A pesar de esta vieja teoría de cuerdas separadas, estos dos aspectos interactúan. Y un aspecto elemental es el de aspecto social. Y en el aspecto social que acompaña a los otros dos aspectos del entorno, hay que decir que hay algunos indicadores sumamente importantes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, voy a ponerlo por acá, por favor. Voy a ponerlo por acá, ¿no? Entre los aspectos sociales más importantes que hay que tomar en consideración, entre los aspectos sociales más importantes, por ejemplo, niños muertos al nacer, ¿no? Niños muertos al nacer. Cuando una sociedad tiene un gran porcentaje de niños muertos al nacer, reflejan varias cosas. Falta de capacitación, falta de capacidad, falta de cultura, pero también se revela un sistema de salud básicamente con muchas deficiencias. Un sistema de salud con mucha deficiencia. Falta de acompañamiento a la madre embarazada, ¿no? Falta de lugares de atención, falta de una atención oportuna, ¿no? Otro elemento en el aspecto social tiene que ver con el tema de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Que indistintamente puede ser un elemento que está ligado al aspecto económico y al aspecto social, ¿no? Miren, en el Perú, antes de la pandemia, había 20% de pobres. Pero miren algo interesante, ¿eh? En 1990, el número de pobres llegaba al Perú a 51%. En 1990. Hoy en día, el número de pobres llega antes de la pandemia a 20%. En 1990, la extrema pobreza llegaba a 7%. Hoy en día, la extrema pobreza en el Perú, antes de la pandemia, es 2%. ¿Qué ha pasado en este proceso? La pandemia, que es un problema de salud, que ha creado un problema económico en el mundo, ha traído como consecuencia que la pobreza en el Perú se eleve en 10% y que la extrema pobreza de 2 pase a 3%, ¿no? Y recuerden lo siguiente: si hoy día nace un niño en extrema pobreza, es muy probable que ese niño se convierta en un adolescente en extrema pobreza, en un joven en extrema pobreza y en un adulto en extrema pobreza. Es decir, que toda su vida no pueda salir de la extrema pobreza. Y claro, bajo esta condición, ¿no?, llevamos a las personas a vivir en condiciones muy deplorables, ¿no? Otro aspecto importante en el aspecto social es el tema de alfabetización, ¿no? El número de analfabetos que tiene un país, ¿no? Y analfabetos hoy en día no solamente aquellos que no saben leer y escribir, sino analfabetos digitales, aquellos que no saben utilizar la computadora, aquellos que no saben utilizar los últimos sistemas en la computadora, ¿no? Otro elemento junto con el aspecto social, tenemos pobreza extrema, ¿no? Calidad de vida, ¿no? Y expectativa de vida, es decir, hasta cuánto van a vivir los peruanos, ¿no? El tema de calidad de vida, ¿no?, que involucra una serie de aspectos de la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, el acceso al agua y al alcantarillado. 7 millones de peruanos no tienen acceso al agua. 7 millones de peruanos no tienen acceso al agua, ¿no? Y 9 millones de peruanos no tienen acceso al alcantarillado. Esta población es una población en riesgo, básicamente, ¿de acuerdo? Y aspectos como calidad de vida, como por ejemplo acceso a la energía eléctrica, acceso a la internet, ¿no? Se dice que hoy en día la internet no debería ser un servicio, la internet debería ser un derecho, ¿no? Y que hospitales y universidades y escuelas todas deben tener internet gratis. Y un elemento importante, el tema de la expectativa. Y esto ha crecido mucho por casualmente la calidad de vida, ¿no?
Hoy en día se dice que los seres humanos van a llegar a vivir hasta 90 años y la generación que nos sigue va a llegar a vivir hasta los 105 años, ¿no? Y sí, hoy en día tú ves personas que a los 70 años vuelven, por ejemplo, a casarse, o personas que a los 65 años se divorcian para casarse con otra persona, o personas que siguen una segunda o tercera profesión, ¿no? Entonces, estas cosas nos hacen pensar que el ser humano llega un momento a manejar el tema de la salud, alargando la vida de las personas. Hablamos y discutimos, por ejemplo, cuál es la edad para jubilarse, ¿no? Ustedes saben que la edad clásica ha sido 65 años, pero hoy en día tú encuentras personas de 65 años en plena labores, ¿no? Los profesores universitarios, por ejemplo, en gran parte de países del mundo, enseñan hasta los 75 años. Pero mira tú nuestros presidentes, ¿no? Mira tú los congresistas. Una enorme proporción en Latinoamérica de presidentes de la República y congresistas están por encima de los 70 años. Entonces, ¿por qué negarle a una persona seguir trabajando después de los 75 años, ¿no? Pero esto trae como consecuencia un tema interesante, ¿no? Esto que llamamos el bono demográfico, vale decir, la cantidad de jóvenes que tenemos en un país, ¿no? Hay países que tienen la pirámide poblacional invertida. La pirámide poblacional clásica es la pirámide que también tiene una base muy grande de jóvenes, de niños, ¿no? Al medio una base, un porcentaje muy grande de gente adulta, y en el pináculo una pequeña proporción de gente de gente de tercera edad, ¿no? Bueno, hoy en día esto en muchos países está invertido. Por ejemplo, Alemania. Los alemanes, por una cuestión cultural, han decidido no tener hijos o tener un solo hijo. Y mucha de la población alemana, por ejemplo, que hace servicio, ¿no? Son migrantes generalmente venidos de África, que van a vivir a Alemania, ¿no? El alemán no quiere hacer labores de limpieza. ¿Y quién lo hace? Por ejemplo, africano. Pero sale la selección alemana al campo de juego y tú notas muchos afrodescendientes. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con la forma de vivir los países. ¿Por qué Nestlé desincentiva sus inversiones en un país como Alemania y las incentiva en un país como Perú o como Bolivia? Por la cantidad de niños que tiene, por la población infantil, ¿no? Perú se dice que tiene un bono demográfico hasta los años 30, 2030, 2033, ¿no? Pero, por ejemplo, países como Alemania no tienen bono demográfico, tienen muy pocos jóvenes, ¿no? Esto es finalmente lo que... Y último elemento es el tema del entorno tecnológico. Nunca, antes como ahora, estamos viviendo una revolución tan extraordinaria como la tecnológica. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a la cuarta revolución industrial. Voy a borrar esto por acá, por favor, permítanme. Voy a poner el tema tecnológico para que ustedes vean cómo el tema tecnológico, claro que es un tema importante en todo el análisis del entorno, ¿no? Como dije hace un momento, en el tema tecnológico, el aspecto más importante es el aspecto de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, que implica que la Internet en las cosas, que implica que el tema de la robotización, que implica que la inteligencia artificial. Y uno podría decir, no, pero eso está lejos del Perú. Falso, ¿no? Falso, miren. Una de las condiciones más importantes es, por ejemplo, el RFID, ¿sí? ¿Y qué es el RFID? Es la radiofrecuencia, que ha terminado reemplazando a las cajeras, por ejemplo, de Walmart. La inteligencia artificial, que el operador portuario de APM Terminal Real la está proponiendo en el puerto de Los Ángeles para reemplazar a los estibadores, ¿no? Y estas cosas están afectando toda la producción a nivel mundial. La tecnología va a cambiar el mundo, pero la tecnología va a traer como consecuencia un aspecto muy claro, ¿no? El tema de la empleabilidad, que tanto los seres humanos estamos capacitados, tenemos capacidades para trabajar en este nuevo entorno tecnológico. Amigos y amigas, estos aspectos de las condiciones para internacionalizar una empresa bajo el concepto del entorno traen como consecuencia establecer estrategias para cada negocio, para cada internacionalización, tomando en consideración si el país de destino tiene estos aspectos de manera positiva o los tiene de manera negativa. Es importante que tú hagas este análisis
cuando tú pretendes internacionalizar la empresa? La respuesta es sí. Para saber el PIB del país, para saber el número de analfabetos, para saber si tienes las condiciones tecnológicas para desarrollarte en ese país. Porque estos aspectos marcan la estrategia de lo que vamos a hacer ahora y en el futuro. Espero que esto haya sido de su agrado y muy prontamente estaremos entregando una nueva condición de estos videos. Muchas gracias. Buenas noches.